Hola, yo soy Miret del canal Aprendiendo Juntos. Para empezar con nuestro primer tema de exposición, hablaremos sobre la planeación de la reseña, que es la etapa número 3 de la elaboración de una reseña que estarán viendo en la progresión número 9. Como primer punto hablaremos sobre la concordancia gramatical. Esta se puede definir como la coincidencia en género y número entre sustantivos y los adjetivos o artículos que los modifican, o bien en la persona gramatical que hay entre sustantivos y verbos. Una manera para que sea más entendible es que trata de acomodar las palabras para que se puedan expresar claramente lo que se busca decir de una manera gramaticalmente correcta. Un ejemplo de este puede ser: las niñas alegres juegan en el parque. En el anterior ejemplo podemos ver que la palabra las niñas vienen siendo como el sujeto, ya que es del género femenino y plural. ¿Cómo sabemos que una palabra es plural? Simplemente con ver las S que pueden aparecer al final de la palabra. En ese ejemplo, las, al final tiene la S, que da a entender de que se está hablando de algo que no solamente es uno, sino que es con variedad. Alegres es el adjetivo, ya que concuerda en el número y en el género, ya que se está hablando en el sujeto, que es el anterior. Juegan viene siendo un verbo, ya que es una acción y al igual está en tercera persona del plural y es acorde con el sujeto. Como siguiente punto hablaremos sobre los tipos de concordancia gramatical. El primero es la concordancia entre el artículo y el sustantivo. El artículo viene siendo lo que mayormente usamos al escribir, que es el, la, los y las, y esos deben coincidir con el género y el número con el sustantivo. Un ejemplo de ello es el que vemos abajo, que es el muchacho, la muchacha, los niños y las niñas. Una manera incorrecta en la que se podría utilizar este tipo de concordancia es, un ejemplo, el de el mesa. Esta palabra está mal escrita, ya que no es el, sino la, porque mesa es de un término femenino. El segundo tipo de concordancia es la concordancia entre el sustantivo y el adjetivo. En el adjetivo debe coincidir con el género y con el número del sustantivo que se haya de describir. Un ejemplo es niño triste, niños tristes, niña morena, niñas morenas. Como vemos en la primera parte dice niño triste, al final no lleva una S, por lo tanto se está hablando de personas que, por decir, pueden ser uno. Ya cuando se agrega la S, como es en el siguiente que dice niños tristes, se está dando a entender de que no solamente es un niño que está triste, sino varios niños que están tristes. El tercer tipo de concordancia es la concordancia entre el sustantivo y el verbo. Este debe coincidir en número y en persona. Un ejemplo es el que vemos abajo, que dice los muchachos gritan, las muchachas gritan. En esta parte el verbo debe coincidir con el sujeto y es la manera en que está el verbo, que viene siendo gritan, y el sustantivo, que viene siendo los muchachos, y el número de personas, pues aquí es los, que viene dando a entender que es de muchas personas y no solo de uno. El siguiente tipo de concordancia es el que hay entre el pronombre y el verbo. En el ejemplo de abajo podemos ver que aparecen los pronombres, que son yo, tú, él, nosotros, ella, ustedes. En da a entender de que el pronombre y el verbo
es un tipo de concordancia gramatical que hay, como es en el ejemplo: yo canto, tú cantas, él canta, nosotros cantamos, ustedes cantan, ellos cantan. La manera incorrecta en la que se podría dar un ejemplo de cómo se usa es los niños corren. ¿Por qué es incorrecta? Porque corre, que es el verbo, se da a entender de que es de una persona cuando el artículo, que es los, está dando a entender de que no solamente es de una persona, sino de varias personas. Entonces aquí está mal y la manera correcta deberían ser los niños corren. El siguiente tema es la descripción. Esta parte es importante ya que también ofrece muchas ventajas al realizar la reseña. La descripción es una herramienta con la que buscamos expresar mediante nuestras palabras y de una manera lo más detallado posible cómo es un personaje, objeto, escenario o un proceso. La descripción, como su nombre lo dice, describe y consiste en crear una imagen bien de algo, pero no por medio de la pintura o de la fotografía, sino del lenguaje o de palabras. Y la descripción es útil cuando necesitamos explicar a nuestros lectores cómo es algo a detalle, teniendo en cuenta que ellos no pueden verlo. Pasamos al tema de la descripción, dejando a un lado la concordancia gramatical, que como vimos, la concordancia gramatical básicamente es simplemente intentar acomodar las palabras para que tengan sentido y no estén desordenadas. En este punto la descripción tiene importancia, ya que al escribir una reseña, si nosotros intentamos darle a los lectores a entender lo que nosotros queremos, hay que describirlo a detalle. En los textos literarios, como pueden ser en los cuentos o en las novelas, la descripción se utiliza para mostrar cómo son los espacios. Se puede utilizar para describir cómo son los espacios, si son espacios grandes, si son espacios donde hay iluminación, intentar describir lo más posible para que los lectores puedan entenderlo. También se pueden describir el aspecto físico de los personajes para que el lector pueda entender cómo es el personaje del que se habla en la reseña. Un ejemplo aquí podría ser de si el personaje es alto, bajito, de complexión mediana, de complexión delgada. Todo eso describiéndolo para poder darse a entender. También pueden describir su psicología y como último también pueden describir la ambientación que tienen, si es un lugar como terrorífico, si es un lugar que da paz, pueden describir eso para que los lectores lo puedan entender. Y este sería nuestro primer tema. No olviden suscribirse y darle like si el video les ha gustado.